Los bajos fondos son, según el diccionario de Oxford, un barrio o zona de una ciudad donde habitan o abundan delincuentes. Bien, pues la magnífica urbe que fue la ciudad de Roma en la antigüedad, además de grandes edificios públicos y lujosas mansiones privadas que eran el reflejo de una de las más importantes civilizaciones del mundo antiguo, también tenía su lado oscuro, sus bajos fondos. Para hablarnos de esos barrios en los que vivían las capas más bajas de la sociedad romana, tenemos hoy en el estudio a Miguel Ángel Novillo López, que es profesor de Historia Antigua en la UNED. Muy buenos días, Miguel Ángel, bienvenido a Sin Distancias. Muy buenos días, muchas gracias. Roma, capital de un imperio en la que llegaron a vivir 1 millón de personas. Debía de ser impresionante por los restos que han llegado hasta nosotros, pero también tuvo esos bajos fondos en los que reinaba el caos y la violencia. ¿Ha sido así? Así es, en realidad, y tras el telón marmóreo de los templos y edificios públicos, se abría un escenario de callejuelas y de altos edificios donde se hacinaba el populacho que intentaba sobrevivir con mayor o menor fortuna. En realidad, y seducidas por la prosperidad de la capital, un ingente número de personas siempre va a acudir en busca de oportunidades y, ¿por qué no?, pues para presenciar espectáculos y juegos de manera gratuita. En este sentido, lo que se conoce como las antiguas murallas servianas, que tenían aproximadamente una superficie de 327 hectáreas, pues pronto se verían desbordada por el crecimiento progresivo de la URSS. Y Miguel Ángel, Roma, esos bajos fondos, las construcciones eran bastante precarias. Allí no abundaba el mármol, precisamente. Así que, ¿de qué forma pueden saber los historiadores cómo era la vida cotidiana en esos barrios? ¿Cuáles son las fuentes que manejan? Efectivamente, en muchas ocasiones creemos que la única fuente para conocer lo que comúnmente se viene conociendo como las bajas esferas, pues es la cultura material. Y dentro de esa cultura material, lo que algunos han calificado como la cultura marmórea. En realidad, hay que contrastar tanto los restos materiales como las fuentes escritas. Y en este sentido, los autores en realidad no eran muy prolijos en detalles descriptivos relativos a las distintas realidades sociales y concretamente no prestaban mucha atención a la plebe, salvo cuando ésta se desataba violentamente en alguno de esos periódicos estallidos de descontento social. No obstante, y pues como podemos deducir, los aspectos más sórdidos y bajos de su comportamiento eran en todo momento un tema muy recurrente en la literatura satírica y la comedia. No obstante, toda esta información hemos de contrastarla desde una perspectiva, pues ya no solo de la crítica filológica, sino desde una perspectiva no hipercrítica, pero sí siempre hay que contrastar todas las fuentes. Y es por ello por lo que recurrimos, entre otras disciplinas, a la epigrafía, a la iconografía y, en suma, a la interpretación arqueológica. Pues son las mejores herramientas para contrastar la imagen sesgada de unas fuentes escritas por y para los pudientes. Si tuviéramos que seleccionar algunos de los autores más significativos, pues en este sentido nos encontraríamos, entre otros, a Plauto, nos encontraríamos el célebre Petronio con el Satiricón, los epigramas de Marcial, las obras de Séneca o las sátiras de Juvenal, es decir, obras bien propagandísticas, moralizantes o pues con una perspectiva crítica o satírica. Bueno, hay un aspecto difícil de imaginar para un ciudadano del siglo XXI. Miguel Ángel, ¿cómo era Roma de noche? Pues en realidad las calles eran bastante peligrosas, es decir, no existía una seguridad o una policía propiamente dicha como la que podemos entender hoy en día. Es decir, diferentes bandas deambulaban por las callejuelas con frecuencia, atacando a la gente que se dirigía hacia sus hogares, o las peleas callejeras entre estas bandas conocidas como facciones, pues sí que podía ser un fenómeno en algunos momentos
bastante común. Siempre que hablamos de seguridad o de criminalidad en esos bajos fondos y sobre todo de noche, hay un cuerpo fundamental, que es el de los vigiles, que eran los responsables de la prevención del fuego, de los incendios, y patrullaban las calles de noche. No obstante, si ocurrían disturbios a gran escala, se requería la intervención en este sentido de la Guardia Pretoriana. También hemos de tener presente que en el interior de las casas, que a priori nos podemos sentir seguros, pues en cierto sentido había que temer. Pues los esclavos podían incluso llegar a asesinar a sus dueños en la cama mientras dormía toda la familia. Asimismo, los ladrones podían entrar en la casa y poner en peligro sus propias vidas. Todos estos temores van a tener su reflejo en los castigos que traían aparejados estos crímenes. Por ejemplo, si un patrón amanecía asesinado sin que hubiera sido identificado ningún asaltante, pues el castigo inmediato sería la condena, la ejecución de todos los esclavos de esa casa. Hay un fenómeno bastante peligroso de la noche, que era el allanamiento de la morada, cuyas condenas eran mayores si este allanamiento se producía de noche. Y las calles de Roma o los barrios de Roma ya no eran solo peligrosos por la noche, sino que también eran bastante ruidosos, eran bastante caóticos e incluso, existen algunos pasajes en los que se pone de manifiesto que era difícil conciliar el sueño por estos ruidos. Es decir, de hecho, durante el día estaba prohibido el tráfico rodado y, claro, esas mercancías tenían que llegar e ir de noche. Pero, era un panorama bastante caótico y podemos echar un poquito por tierra esa imagen pulcra, blanca e inmaculada que, entre otras, la cinematografía nos ha transmitido. Efectivamente. Y, recurriendo a las fuentes que manejan ustedes los historiadores, ¿por qué lugares y a qué horas era mejor no pasar por aquella Roma? Pues en realidad ciertos barrios eran conocidos por su inseguridad. No obstante, más que de barrios impopulares o barrios peligrosos, hemos de hablar de barrios estigmatizados. Estos barrios serían fundamentalmente la Suburra, que es bastante célebre, bastante conocido a través de las fuentes, también el Velabro, el actual Trastevere, cuyos bosques daban cobijo a bandidos y maleantes, o los alrededores del actual Circo Máximo. En realidad eran zonas bastante cercanas al centro, con una densidad demográfica bastante alta, donde la población como norma general solía vivir bastante hacinada. Eran barrios donde por la noche, incluso en el día, era común ver a prostitutas, ver a criminales, ver a esclavos fugitivos, y estos sectores se solían fundir, se solían entremezclar con el resto de la población. Estos barrios en época imperial conservarían la misma fama y su carácter populoso. Lo que ocurre es que criminales parecían preferir, a partir de ese cambio de era, a partir de época imperial, desarrollar sus actividades fuera de la ciudad, fundamentalmente en zonas insalubres o en recintos funerarios como necrópolis, por constituir escondites ideales. Por lo tanto, estos barrios, es decir, la Suburra, el Velabro, el Trastevere y los alrededores del Circo Máximo, eran los barrios estigmatizados y era poco recomendable frecuentarlos de noche. Por lo que antes nos ha mencionado Miguel Ángel, ¿podemos saber si había algo parecido a una policía en la antigua Roma? Pues como he indicado anteriormente, nunca existió un cuerpo de policía claramente definido, o lo que es lo mismo, no existió un cuerpo responsable de perseguir los delitos y los crímenes. No obstante, van a existir algunas figuras o algunos cuerpos que podemos relacionar con un cuerpo de seguridad. En este sentido, en época republicana eran sobre todo los ediles, surgidos en el año 367 a.C., quienes ejercían las labores de policía, encargándose del correcto funcionamiento de los mercados, el control de los baños, las tabernas o los burdeles, o incluso la supervisión de los juegos públicos. Ya en época imperial va a cobrar una gran importancia la figura del prefecto urbano, que va a funcionar como el juez de apelación. Era
por ejemplo, entre otras competencias, el encargado de perseguir los cultos prohibidos, los distintos tipos de fraudes que se daban en los mercados, o era incluso el responsable de vigilar que los dueños no cometiesen abusos contra sus esclavos. También otra figura que he comentado anteriormente y que ejercía competencias de policía serían los vigiles, esos bomberos nocturnos que vigilaban pues, que no se produjesen los incendios, que igualmente pues, ejercían como policías nocturnos pues, para mantener el orden en determinados barrios y en determinadas zonas. Por otro lado, también hay que tener presente que todo ciudadano podía procurarse medios propios para garantizar la seguridad de su persona y de sus bienes. En consecuencia, la legítima defensa estaba autorizada con ciertas garantías en caso de necesidad y especialmente bajo amenaza de arma. Bueno, pregunta obligada. Antes mencionaba el cine y, bueno, un ciudadano de a pie del siglo XXI pues seguramente tiene una imagen idealizada de aquella Roma antigua. ¿Qué falsas ideas o mitos podemos o tenemos que descartar, Miguel Ángel Novillo López? Pues claro, siempre que nos formulamos esta pregunta yo contesto con otra pregunta. Es decir, ¿era Roma en realidad una ciudad con bajos fondos? Pues en realidad sí lo era. Es decir, esa imagen que nos han transmitido, pues ya no solo el cine de los años 50, de los 60, sino también algunas fuentes, sobre todo de época augustea, que como digo, tienen un fin propagandístico, pues hemos de contrastarlo siempre con otras fuentes, es decir, con las fuentes que hacen mención a los otros, a lo que la historiografía ha definido como los olvidados de Roma. Es decir, esa imagen impoluta, ordenada, marmórea, pues tiene que ser, digamos, un poco contrastada. Valga la redundancia, Roma era una ciudad de contrastes donde, pues bueno, se entremezclaban distintos estamentos sociales y se contrastaba el desorden, problemas de diversa naturaleza y, como digo, los barrios bajos o los bajos fondos eran más que evidentes. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Novillo, profesor de Historia Antigua en la UNED, por habernos acercado a esa Roma antigua, a esos bajos fondos de Roma en este tiempo de radio de la UNED en Radio Nacional de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias.